por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular uno más. Usted va a alcanzar uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Hoy es Día del Padre y hoy yo puedo decir con toda libertad y con toda claridad de que en mi caminar con Cristo he tenido altas y bajas. Y puedo reconocer públicamente de que he cometido muchos errores como hombre, como hijo de Dios, como esposo, como padre, como pastor. He cometido muchos errores y cometeré muchos otros. O sea, si mi vida ha estado muy lejos de la perfección. Y lo declaro, lo abro, lo digo abiertamente. De algo sí estoy seguro. Y es de que estoy de pie por la gracia de Dios. Soy salvo, soy esposo, padre, abuelo, pastor, ministro, hijo, solo por la gracia de Dios. Y mi anhelo es que aún en mi imperfección es jamás en mi vida dejar de someterme a Dios como mi Señor. Porque de eso es que vamos a estar hablando hoy, acerca de cómo es que Jesús es nuestro Señor. Para los que vinieron hoy por primera vez, nosotros estamos en una serie de mensajes de todo el año donde estamos hablando acerca de quién es Jesús. Vamos a estar todo el año hablando de quién es Jesús. ¿Y qué nos enseña la palabra acerca de quién es Jesús? No qué nos enseña la sociedad, qué nos enseña la Biblia acerca de quién es Jesús. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo Jesús es el Señor y Dios. Ahora, el término Señor, que viene del griego kurios, significa una persona que ejerce derechos absolutos, autoridad suprema, es un amo, es una persona que tiene el poder absoluto de decidir. Todo eso que acaba de leer describe verdaderamente quién es Jesús. Y en realidad el mayor conflicto que la sociedad, y escúcheme bien lo que voy a decir, no solamente la sociedad, sino el mayor conflicto que la iglesia, que los cristianos tienen acerca de Jesús, es verlo como Señor. O sea, la sociedad, ni la iglesia, ni los cristianos no tienen problema en ver a Jesús como Salvador, en ver a Jesús como sanador, en verlo como bueno, en verlo como milagroso, como misericordioso, como compasivo. Ni dudamos tan siquiera en verlo como quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero la mayoría de las personas se resisten y hasta rechazan el hecho de ver a Jesús como la persona que tiene el poder y la autoridad absoluta de decidir el destino de la humanidad. De que se nos dificulta verlo como quien ejerce los derechos o el derecho absoluto de nuestra vida. Y chocamos con ese concepto. Nos molesta ese concepto. Es fácil verlo como Salvador. Ay, qué lindo como murió en la cruz. Mira cómo lo azotaron por mis pecados. Pero cuando se trata de venir y verlo como Señor, como que Él tiene el derecho absoluto de nuestra vida, eso nos choca. Y usted puede decir, no, pues a mí no me choca. Y yo le puedo debatir, pues sí, o sea, no digo a todo el mundo, pero a la mayoría de los que estamos aquí les choca. Se lo voy a probar. Cuando decimos que Él tiene el derecho absoluto de determinar nuestro destino, significa que si mañana tenemos un mal día,
una mala semana, una mala noticia, es porque así Él lo decidió. Y esa parte nos choca porque luego venimos y batallamos con el hecho de decir, pero ¿por qué no me ayuda? ¿Pero por qué no me sana? ¿Pero por qué no esto? Y comenzamos a batallar con esto y se nos dificulta el hecho de decir, si estoy teniendo un mal día, una mala semana, una mala noticia, es porque así Él lo determinó y no importa, porque Él es mi Señor y no importa que yo le doy la gloria y la honra a Él. ¿Se fija cómo en realidad nos choca? Pero miremos los beneficios o el beneficio de ver a Jesús como Señor, ¿sí? Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 5. Voy a estar brincando del libro de Lucas capítulo 5 y Mateo capítulo 8. En Lucas capítulo 5, versículo 12 dice: en una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Ahora, antes de entrar en el tema de hoy, yo quiero que analicemos qué significaba esto, el hecho de que este hombre tuviera una lepra. Por lo general, en aquel tiempo, cuando una persona tenía lepra, la gente se fijaba siempre en su condición externa sin tomar en cuenta el sufrimiento que la persona estaba atravesando. Se les hacía fácil ver la parte externa, pero no sabían o no, más bien no pensaban en el sufrimiento que la persona estaba atravesando. Inclusive en el libro de Levíticos, el capítulo 13 del libro de Levíticos, nos dice en el versículo 45, nos dice lo siguiente. Cuando le encuentre le digo. Versículo 45 y 46 dice: los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave, ojo, y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Esto nos enseña que la persona que contraía lepra tenía que estar anunciándole a todo el mundo la condición que él portaba. O sea, no como cuando hacemos con el pecado que lo ocultamos y no lo sacamos a la luz pública, sino que más bien esta persona venía y tenía que estar gritando por donde quiera que iba: impuro, impuro, y la gente se alejaba más bien de ellos, y porque de venir y entrar en contacto con ellos, ellos también quedarían o serían tomados como impuros. No solamente eso, sino que la persona que había contraído lepra también era echada fuera del campamento con otras personas que también tenían la misma condición. Y en ocasiones eran tratadas como si fuera la culpa de ellos que ellos habían contraído esa enfermedad. Ahora, esto es una buena enseñanza para nosotros, porque muchas veces podemos ver la condición de una persona y juzgamos la condición de esa persona sin detenernos a pensar cómo es que esa persona llegó a la condición en la que está. Hay ocasiones que vemos el comportamiento de una persona y se nos hace fácil juzgar el comportamiento sin analizar que muchas personas
aun cuando pensamos que a ellos no les interesa la vida que están llevando, muchas veces son ellos los más que están sufriendo por la misma condición que ellos han desarrollado. Y con esto no estoy excusando las decisiones que tomamos, ni tampoco los comportamientos, ni tampoco estoy excusando el pecado. Porque el asunto es de que todos tenemos la misma oportunidad que tuvo este hombre que tenía lepra, que a lo mejor sabía o no sabía cómo lo había contraído, pero ¿qué él hizo? Él fue a Jesús, él no excusó su condición, sino él reconocía su condición y él fue a Jesús para ser sano y limpio por Jesús. De la misma forma, usted y yo, no importa que sea lo que estamos atravesando, sean adicciones, sea pecado, sea un comportamiento, sea resentimiento, sea lo que sea, usted y yo tenemos la misma oportunidad de venir a Jesús para que sea Jesús quien nos limpie o nos sane o nos restaure o nos liberte de la condición en la que nos encontramos. Con esto no estoy diciendo que está bien el hecho de decir, pues es que si tú supieras mi historia, a lo mejor no me juzgarías. Lo que estoy diciendo es, yo no tengo el derecho de juzgar absolutamente nadie por su condición, porque no conozco su historia. Pero si usted reconoce su condición y su pecado, es ahora su decisión si viene a Cristo o no para quedar limpio y libre de su situación. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Pero mira el versículo 16, qué hermoso. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí, diga conmigo allí. Dígalo como si no estuviera lloviendo. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Por eso analicemos por un momento la forma en la que este hombre se acercó a Jesús. Dice Mateo capítulo 8 versículo 2: de repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Lucas 5:12 dice: cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Lo primero que podemos notar es que el hombre reconocía su condición y también reconocía que quien único podía hacer algo por él es Cristo. Él se acercó a Jesús. Y ahora quiero hablar un poquito a los hombres, pero esto se aplica a todos, la verdad del caso. Pero quiero hombres que miremos y padres que miremos que este hombre no buscó justificar su condición, sino que la reconoció. Y al reconocer su condición, que es el primer paso, reconocer nuestra condición para ver ahora en dónde es que puede estar mi solución. Si yo no reconozco mi condición, yo nunca buscaré una solución. Y por eso es que muchas veces las personas continúan en el mismo estilo de vida, vez tras vez tras vez, porque se les dificulta primeramente reconocer su condición. Y esto es tan importante, porque especialmente a los hombres, yo no sé a usted si le sucedió esto, a mí me sucedió, pero estoy seguro que a muchos hombres y aún a muchas mujeres que están acá, les pudo haber sucedido que desde niño se nos enseñó de que nosotros no necesitamos a nadie. Que cuando tenemos una situación difícil, una debilidad, cuando estamos batallando con un problema, nosotros debemos resolverlos por nosotros mismos sin buscar ayuda de nadie. Yo no sé si usted viene de un hogar como el que yo me crié, que me amenazaban. Cuidadito con que alguien se entere de lo que está pasando aquí.
O cuando iba creciendo y pedía ayuda y me decían, tú tienes que resolverlo por ti mismo, tú nunca dependas de nadie. Tú no necesitas ayuda de nadie. Y el asunto es de que si a usted le pasó igual que a mí, que se nos enseñó que no necesitamos a nadie, que tú por sí solo puedes, lo que terminamos haciendo es que desarrollamos una resistencia a entender que nuestra única solución se encuentra en Jesús. Si queremos un cambio en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra alma, tenemos que aprender a reconocer mi condición y ver a Jesús como mi única solución. Lo segundo que vemos en los mismos versículos es que nos dice el versículo 2, y se arrodilló delante de él. Lucas 5:12 nos dice, cuando el hombre vio a Jesús se inclinó rostro en tierra. En otras palabras, esto nos demuestra que el hombre tuvo la disposición de humillarse ante Jesús. Santiago 4:10 nos dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Ahora, para que me entienda, la palabra humíllense en griego está tapeino, que significa, véala bien, un acto voluntario de renunciar al orgullo o reconocer nuestra dependencia de Dios. Y el problema es que muchos de nosotros también nos enseñaron que nosotros no nos humillamos delante de nadie. ¿Cuántos de ustedes hemos dicho cosas? Yo les he dicho, yo no me humillo delante de nadie. Yo no me dejo humillar de nadie. Una cosa, amados, es dejarse humillar y otra cosa es voluntariamente humillarnos ante Dios. Cuando nos humillamos ante Dios significa que reconocemos nuestra fragilidad, nuestra insuficiencia y reconocemos que Él es el Señor. Reconocemos que Él es quien tiene el derecho absoluto sobre nosotros, que Él es nuestra autoridad suprema y que Él es quien determina nuestro destino. Y esto, por favor, yo necesito que lo entienda porque suena bonito, pero es necesario entenderlo. Usted y yo hoy podemos dejar de respirar en este preciso momento porque Dios así lo determine. ¿Y quién puede contender contra Él? ¿Quién puede pelear con Él? A mí me parece gracioso, pero hasta en cierta manera ridículo, cuando las personas se creen que pueden amenazar a Dios. Oh, yo dejé buscar a Dios porque yo me enojé con Dios. ¿Qué tú crees que significa eso? ¿Qué nosotros pensamos cuando usamos ese tipo de lenguaje? No lo vemos como Señor. Pensamos que Dios es manipulable cuando no lo es. Pero hay grandes beneficios cuando nosotros de manera voluntaria nos humillamos ante Él. Pedro lo dijo de esta manera en 1 de Pedro capítulo 5. Él lo dijo en el versículo 6. Mire esto. Dice así: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor.
Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No podemos esperar que Dios transforme nuestras vidas, hogares, matrimonios, familias, destinos, futuros, lo que usted quiera. No podemos esperar un milagro de Dios sin verlo como Señor. Pero nos dice que el humillarnos es hermoso, es valioso. Que cuando voluntariamente nos humillamos ante el gran poder de Dios, en su debido tiempo Él nos levanta. Y mire cómo dice: puedo venir y poner en Él todas mis preocupaciones y mis ansiedades y mis cargas, porque Él cuida de mí. Sin embargo, cuando me resisto a humillarme, también el Salmo 138:6 me dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque Él es grande, cuando Él ve mi humillación, Él cuida de mí, Él se preocupa de mí, no me desecha. Pero cuando yo trato de llegar a su nivel, porque el orgullo es eso, nos lleva a un nivel de exaltación en la que pensamos que somos suficientes. Cuando dependo de mi trabajo es orgullo. Cuando dependo de mi familia es orgullo. Cuando dependo de cualquier otra cosa que no sea de Él, estoy manifestando mi orgullo hacia Él. Cuando nos humillamos, reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, de que solo Él puede sanarnos, de que solo Él puede liberarnos, de que solo Él puede transformarnos. Amado, yo les quiero decir algo. Todos nosotros en un momento dado de nuestras vidas nos tenemos que humillar. En la tierra, cuando no nos humillamos ante Dios, nos humillamos ante las consecuencias que vienen como resultado de nuestro orgullo. Y si no nos humillamos delante de Él como Salvador y como Señor y como Dios, como quiera aún en el infierno tendrán que humillarse delante de Él, porque la Biblia nos garantiza que toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor. No hay manera posible que nosotros no nos humillemos. O nos humillamos de manera voluntaria, porque decidimos humillarnos. Pero si decidimos exaltarnos, entonces seremos humillados. Y yo recuerdo que esa era mi manera de pensar. Fue lo que aprendí. Yo no me humillo ante nadie. Yo no me dejo de nadie. Y amado, y le quiero confesar, vine a Cristo porque me convenía, pero venía con esa resistencia de yo no me humillo ante nadie. Por eso es que cuando me congregaba y decía levanta las manos, yo ¿por qué tengo que levantar las manos? Porque Él lo dice. Es más, yo solo puedo probar. Si yo les dijera ahora mismo, ¿saben qué? Vamos a ponernos de pie y vamos a tirarnos de rodillas y vamos a humillarnos delante de Él. ¿Cuántas personas que estuvieran aquí dijeran, ¿y yo por qué? Aquí sentado Dios me escucha. Y es cierto. Es cierto, ahí sentado Dios te escucha. Pero ¿cuál sería el problema de decir, yo reconozco quién es Él? Y si tengo que humillarme públicamente y postrarme públicamente delante de Él, ¿qué me importa? Cuando Él en la cruz se humilló a sí mismo para que yo fuera perdonado de mis pecados y mi maldad.
Este hombre se humilló, no le interesó, se inclinó rostro en tierra. Pero se nos dificulta humillarnos delante de Él porque no lo vemos como Señor. Lo que nos lleva a mi tercer punto, y es que nos dice en el versículo 12 de Lucas 5 que el hombre le suplicó que lo sanara. Esta palabra suplicó se utiliza para expresar una petición profunda, sincera y urgente de que una persona intervenga en su situación. Y si se nos hace difícil humillarnos, ¿cuánto más difícil se nos hace suplicar? Escúcheme, por favor. ¿Se acuerdan que les dije que yo vine a Cristo con esta resistencia a humillarse porque fue lo que aprendí? Mi falta de humildad, mi resistencia a humillarme ante Dios, ojo, fue lo que me llevó a lastimar a mi familia más de lo que cualquier persona jamás los ha podido lastimar. Pero no fue hasta que recibí esa noticia. Y no quiero elaborar mucho en esto porque hay un mensaje que quiero hablar un poco más como ilustración de esto. Pero cuando recibimos la noticia de que mi hijo José podía morir, yo aprendí lo que es suplicar. Yo aprendí lo que es encerrarse en un lugar a solas con Dios. Por favor, apague el celular y comenzar a suplicarle a Dios que hiciera un milagro en la vida de mi hijo, que lo sanara. Humillado en el closet, en el piso tirado, suplicándole: por favor, te suplico, te ruego que hagas algo en la vida de mi hijo. Aprendí a suplicarle a Dios. A pedirle a Dios que interviniera. Porque usted sabe que lo que pasa, que nosotros no hacemos cambio hasta que nos cansemos de la condición en la que estamos, o hasta que la vida nos golpea tan fuerte de frente que no encontramos otra salida. Y esa situación de mi hijo, de salud de mi hijo, no era algo que lo podía resolver en mis fuerzas, ni con mi carácter, ni con mi orgullo. Y tuve que aprender a venir a humillarme delante de Él y a suplicarle: por favor, Señor, te ruego que hagas algo en la vida de mi hijo. Y aprendí a suplicarle a Dios. Pero ¿por qué Dios nos pone en la posición de súplica? Algo que aprendí con la situación de mi hijo es que mi hijo es el papá del bebé que vieron. Es mi hijo menor, el papá de Isaías. Yo llevo, ¿qué tiene él? 26 años. ¿Cuántos tiene? Nació en, no me acuerdo cuándo nació. 26. Qué vergüenza que me tienen que decir ellas la edad de mi hijo. Pero miren esto: llevo 26 años entendiendo cómo es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque ese momento de súplica, ese proceso de súplica
me llevó a vivir el resto de mi vida honrando a Dios por quien Él es y reconociendo que Él es el Señor. Ahora, usted me podrá decir, pastor, porque me lo han preguntado, ¿y qué si su hijo, si Dios no hubiera hecho el milagro y su hijo hubiera muerto? El momento y la experiencia de súplica no hubiera sido en vano, porque cuando aprendemos a suplicarle a Dios por algo y ahora Él no contesta conforme a lo que esperamos, Él es quien nos da la fortaleza para enfrentar la situación. Y si la conclusión de mi historia fuera, y le supliqué a Dios, pero aún así mi hijo murió, lo que estuviera diciendo en este momento, posiblemente creo que lo que estuviera diciendo es, y le supliqué a Dios y no se hizo conforme a lo que yo esperaba, pero aún así Dios nos dio la fortaleza para seguir declarando que Él es fiel. Algo estoy seguro, y es que cuando Dios nos lleva el proceso de súplica, no es para Él sentirse más Dios, es para que nosotros reconozcamos que solo Él tiene la autoridad absoluta y del destino que nos espera. Y con esto termino. Vuelva conmigo a Mateo capítulo 8. Dice el versículo 2: de repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Con esta pregunta el hombre no estaba dudando si Jesús tenía la capacidad de hacerlo. Lo que él dudaba es si Jesús tenía la disposición de hacerlo. Por eso le dice, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme. Pero mire la maravillosa respuesta de Jesús. Dice el versículo 3: Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda limpio. Nadie podía tocar a una persona con lepra, porque entonces te declarabas también impuro, te declarabas contaminado. Si una madre sabía que su hijo tenía lepra, tenía que alejarse de él, porque si no también ella sería ceremonialmente impura. Y tenía que salirse también fuera del campamento por cuanto estaba contaminada. Cuando el hombre viene y Jesús ve la lepra en el hombre y le dice, si tú quieres puedes sanarme, Jesús, en vez de decir desde acá, ¿sabes qué? Te declaro sano, para él no contaminarse. No, amados, él extiende su mano, lo toca y luego decide sanarlo. Y usted me dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto? Sencillo. No solamente de que Jesús estaba demostrando que Él tenía autoridad sobre la enfermedad, sino le estaba demostrando de que Él también lo amaba en su condición. ¿Y por qué esto me ministra? Porque así fue Jesús conmigo y con cada uno de nosotros. El pecado para Dios es peor que la lepra para este hombre, o para los que lo miraban y se tenían que alejar. El pecado para Dios es más desagradable que la lepra de una persona. Pero a pesar del pecado que Él vio en mí, de la maldad que Él vio en mí, Él vino a mí un agosto 21 del 1998. Ignoró la maldad, ignoró el pecado, ignoró mi pasado, ignoró mi condición, ignoró mi comportamiento, mis malas palabras, mi adulterio, mi drogadicción, mi alcoholismo. Y vino y me alcanzó, me tocó, me amó y me salvó.
Eso es lo que Jesús hace. ¿Cómo no rendirme a Él como Señor? Póngase de pie un momento. ¿Tú entiendes que no hay pecado que Jesús no pueda perdonar? Que no hay atadura que Él no pueda liberar, que no hay cadenas que Él no pueda romper, que no hay adicción que Él no pueda sanar, que no hay absolutamente nada que Él no pueda hacer en nuestras vidas cuando nos sometemos a Él y nos humillamos a Él, lo vemos como Señor. Yo todavía no entiendo por qué hay gente que se resiste a venir a Él y a rendir su vida delante de Él, cuando Él lo que quiere darte es un nuevo corazón, una nueva vida. Te quiere salvar, te quiere dar vida eterna. Y que no importando la condición en la que has vivido, Él es quien te está llamando para que vengas a Él. Pero la verdad del caso, sí lo entiendo, nadie hará un cambio en su vida hasta que no esté cansado con la condición en la que vive. Cierren sus ojos, por favor, por un momento. Por eso te quiero hacer una invitación hoy, a que si estás cansado, cansada, si tú has dicho: es que yo he tratado todo y no encuentro cómo cambiar. Si tú estás diciendo: yo todavía batallo con esta área en mi vida, yo todavía lucho con este pecado, yo todavía lucho con esta maldad, yo todavía lucho con esta adicción, yo quiero invitarte a que en este día entiendas que quien te está llamando es Jesús. A que lo veas como Señor. Él te limpia, Él te salva, Él te restaura, porque te ama. Así que si en este día esa persona eres tú y reconoces que lo necesitas, ahí donde estás, haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo te pido perdón por mis pecados. Te pido que seas mi Señor y Salvador. Te necesito. Yo necesito un cambio de vida, de corazón, de mente. Te necesito hoy, Señor. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.